Sales, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, Patricia, buenos días. Una primera impresión de esta nueva ronda de diálogos, ¿no? Ya tenemos por lo menos a 3 líderes políticos, incluyendo al expresidente Toledo, que se reúnen con el premier cateriano. Muy positivo. Creo que el premier tiene que tender puentes, conversar con los diversos sectores políticos para lograr ese ansiado voto de confianza del Congreso. Pero también pienso que debe ser sobre la base de una agenda, sobre una base de temas puntuales, para que esta confianza no sea simplemente un voto político, sino que además tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo, representado por el doctor Cateriano, lleguen a puntos tangibles en el que la población se vea beneficiada. Y en esta agenda, donde tanto se ha cuestionado la participación de la DINI, y es finalmente el objetivo por el cual se responsabiliza políticamente a Ana Jara, debe ser un tema de agenda, un compromiso de este premier, porque no cabe duda que el día donde se disputa esta cuestión de confianza, el tema se va a poner en agenda. Debe estar en la agenda como parte de algo que quedó pendiente, alguna explicación o alguna satisfacción para el Congreso, pero no son todos los puntos que debe contener. El tema de la DINI fue parte de lo que es el control político, que es una función que tiene el Congreso. Pero además también los parlamentarios tienen la función de representar, y dentro de ella está la canalización de las expectativas que tienen los ciudadanos sobre el rol que debe tener el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y además esa ruta, ¿no?, que tanto se habla, ¿qué es lo que sigue para la gestión de este gobierno? Lo que se quiere también como ciudadanos es una transición entre gobierno y gobierno ordenada, y por lo tanto un clima tan inestable políticamente no favorece en ello. ¿Debería ser entonces posiblemente el último gabinete, el último premier? Mira, debería serlo. No hay nada mejor que la estabilidad. Nadie puede crecer cuando hay movimientos o turbulencias. No es como si en un terremoto quisiéramos subir una escalera, no podríamos, porque el piso se mueve y no podríamos subir esa escalera. Lo mismo sucede en la política. Para poder crecer económicamente, para poder transmitir un clima estable hacia los inversionistas y que todos podamos surgir, necesitamos primero una estabilidad de nuestros políticos, que nos tengan el piso parejo. El piso esté parejo, como siempre lo aclaran y lo advierten, ¿no?, siempre ante las especulaciones. Pero, don José Chagasco, cuando estamos hablando de esta función que tiene el Congreso de fiscalizar, de que un poder no se debe anteponer ante el otro, y de la independencia de poderes, a veces los ciudadanos no terminamos de entender por qué, en vez de hablar de temas de fondo, el gabinete debe ir al Congreso a pedir un voto de confianza. Explíquenos un poco esta figura para entenderla. ¿Por qué es necesario? Correcto. La Constitución establece que los gabinetes deben tener la confianza del Congreso, pero no sobre la base de una confianza de humo, sino sobre la base de la exposición que hace el gabinete sobre la política general de gobierno que precisa. Es decir, asiste el gabinete, transmite sus objetivos y metas que desea cumplir, pero para lo cual tiene que tener el visto bueno del Congreso. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué? Si el Ejecutivo es una cosa y el Congreso es otra. Pero no hay que olvidar que muchas de las propuestas y objetivos que tiene esta política general de gobierno precisan de leyes, precisan de normas que el Congreso tiene que aprobar. Consiguientemente, este juego entre gobierno y poder legislativo conlleva lo que es el equilibrio. Si el Congreso... No es que un poder esté por encima del otro, por lo tanto depende de mi confianza para que pueda trabajar. Así es, de lo contrario, si no tienes la confianza, bueno, sabemos que el gabinete puede ser censurado, revocado, no tiene la confianza. Por eso es que es tan importante que el Congreso le dé luz, vamos a decir, un visto bueno a lo que el gobierno pretende hacer, y para eso precisa la confianza. Que en términos de práctica parlamentaria es algo factible, control político, y se necesita ¿cuántos votos? La mitad más uno de los parlamentarios que están presentes en el momento de la votación. Correcto. Y esto para ello tiene un plazo que ya empezó a correr desde el momento de la designación de este gabinete, que fue el día de Jueves Santo, hasta 30 días, que entiendo vencen el 2 de mayo. 2 de mayo, ¿no? Entonces tenemos todavía esos 30 días para que él pueda conversar, pueda dialogar, pueda recibir también las preocupaciones de grupos políticos, y en base a ello poder elaborar su propuesta de política general de gobierno que incluya
lo que las agrupaciones políticas le requieren, y con ello creo que habrá un primer objetivo cumplido, que es la confianza ministerial. Pero vayamos también en este escenario. Estamos ante una práctica parlamentaria legítima. Legal, constitucional. Estamos ante posibles hechos de provocación entre oficialismo y oposición, y estamos ante especulaciones alternativas de que el Congreso pueda ser cerrado, ¿no?, que se disuelva, y también la posibilidad de que los propios parlamentarios no permitan esta situación. ¿Qué tan posible es ese escenario? A ver, para que esto suceda, 2 gabinetes tienen que ser censurados. Lo que pasó con la doctora Ana Jara no ha sido la censura del gabinete. Ha sido censurada solo la presidenta del Consejo de Ministros. Pero la población, pero la censura es hacia ella. ¿Personalizada? Sí, así dice la moción de censura, contra ella, no habla de todo el gabinete. Pero la gente dirá, pero si le han censurado solo a ella, ¿por qué los demás ministros tienen que renunciar? Por la razón siguiente: de acuerdo a la Constitución, cuando la presidenta del Consejo de Ministros es censurada, se produce la crisis general del gabinete. Al entrar el gabinete en crisis, todos los ministros presentan su renuncia. Por esa razón, no por haber sido censurados. Y por eso no ha sido un impedimento para que muchos de ellos sean ratificados. Muy bien tu interpretación, porque si hubieran sido censurados, ni el propio señor Castellano podría haber sido designado como presidente del Consejo de Ministros. Por eso que la hipótesis en que si este nuevo gabinete es censurado, se cierre el Congreso, está totalmente negada. Pero algo adicional: en caso surgiera un segundo gabinete posterior, solamente el Congreso puede cerrarse hasta el 4º año. Pero el 5º año, constitucionalmente, el presidente de la República no puede cerrar el Congreso. Y que rige a partir de julio, ¿no? Exactamente. Entonces estamos a un poco margen, por lo que la hipótesis que algunos analistas manifiestan y siembran de alguna manera el terror, la duda, el miedo y esas cosas, es un escenario que no se va a realizar. ¿Y qué pasa si no lo censuran, pero no le dan la confianza? El presidente tendría que volver a nombrar un siguiente gabinete. Ahí sería ya el segundo gabinete. Y si este es censurado, ahí sí, pero siempre y cuando sea antes del mes de julio, o fines del mes de julio. Perfecto, entendidas entonces un poco la práctica y el juego parlamentario. ¿Considera que estos diálogos que estamos viendo, y se vienen muchos otros, posiblemente incluso con representantes del aprismo, fujimorismo, deberían ser una carta abierta para el voto de confianza? ¿Cómo lo estarían interpretando los miembros de cada bancada? Es necesaria, la política es conversar, es dialogar, es entenderse. Yo no creo en la política aquella por la cual los grupos o las personas tratan de ver lo negativo. Porque si viéramos solamente lo negativo, el Perú no avanzaría. El Perú no necesita políticos que estén viendo permanentemente el pasado. El Perú necesita políticos que vean el futuro, pero además lo vean con optimismo. Pero que bien juegan sus fichas, ¿no? No siempre están pensando, creo, en el país. Pero deben de pensar en el país, porque si bien es cierto, tenemos unas elecciones dentro de algunos meses, no siempre gana el que hace más bulla. Gana el que propone cosas para que la población nos vigila. La población vigila al político. Si bien es cierto, la población solo nos podemos pronunciar cada 5 o 4 años con nuestros votos, o nos podemos pronunciar mediante las encuestas, la población va observando y no le dé el voto a quien grita más, sino le dé el voto a quien realmente ofrece propuestas para que la población sienta que el político se preocupa por ellos. Sobre todo esta identificación, ¿no?, que ahora muchos ciudadanos estamos viendo, y la preocupación y el interés legítimo que hay. Bueno, solo queda esperar entonces, ¿no?, a ver qué pasa. Muchos están señalando, bueno, genio y figura hasta la sepultura, pero hay que también darle, digamos, cierto crédito a estas palabras que dice el ministro Cateriano de una voluntad de cambio. Y finalmente, alzar la cabeza de un gabinete se tiene exactamente, que Patricia, así. Pero el premier no solamente debe preocuparse de los políticos que van a votar, debe preocuparse también por la población. Porque en estos tiempos, en estos 30 días, digamos, la población va a estar observando. Y las encuestas van a manifestar si la población está de acuerdo o no con la designación del premier. Y si la oposición ve que esas encuestas no le son favorables al premier, podrían dudar en otorgarle o no ese voto de confianza. Por eso que el discurso del doctor Cateriano tiene que ser tanto para el Congreso, pero también para la población.